Ouch. Duele. Ouch. It hurts. Do you also have a variety of injuries and cope with pain almost on a daily basis? ¿Tiene usted o ustedes variedad de lastimaduras que tienen que aguantar o lidiar con dolor casi a diario? Pain extreme, dolor extremo. They can be a challenge boarding a vehicle, que puede ser un reto subirse a un vehículo. It can be difficult to board a vehicle. Sí puede ser dificultoso al subirse a un vehículo. Either if your own vehicle, sea su propio vehículo, or if of someone else, o si de alguien más, or of a work vehicle, o algún vehículo de trabajo, including the bus, incluso hasta el camión o el autobús. It's important to lower pride when necessary if we need assistance boarding or getting up on a vehicle. Es muy importante, bajemos el orgullo y pidamos asistencia si acaso necesitamos ayuda para poder subirnos a un vehículo de transporte. Y eso es muy, muy importante. And that is very, very important. There's a lot of people that are stubborn and don't lower their pride, making it more hard on themselves. Hay muchas gentes que son tercas y tercos, que no bajan el orgullo y a veces se dificultan ellos y ellas mismas de manera peor las situaciones. Now, if you don't have a low vehicle, si no tienen un vehículo bajo, and including if you do, y aunque lo tengan, or sometimes there's no option, a veces no hay opción, and there's high vehicles, y hay vehículos altos, either work vehicles, vehículos de trabajo, SUVs, camionetas, trocas, trucks, variety of vehicles, variedad de vehículos. Some vehicles you can board them, the driving side is to the left, and other vehicles it's to the right. En algunos vehículos el lado a conducir está hacia la izquierda, en otros está hacia la derecha. I appreciate all the people that from time to time directly and or indirectly have assisted me with suggestions to make it better for myself. Guys, cope with pain almost daily. Yo aprecio de gentes quienes directa o indirectamente me han asistido con algún consejo o de alguna manera con sugerencias o de otras maneras para poder hacer menos dificultosas algunas situaciones para mí. If you notice that the pain worsens, for example, on your lower back or on your legs as you're boarding a high vehicle or a low vehicle, if you're constantly boarding, say with either the right or the left, have you tried boarding with the opposite leg in first? Si se dan cuenta que al subirse al vehículo les ocurre lo que a mí, que that happens to me, que el dolor es extremo y se empeora. ¿Han puesto atención de que si suben primero con el pie izquierdo o con el pie derecho, pues han intentado subir con el pie o pierna opuesta? Quizás esto ayude. This might be of assistance. And there's alternatives. Sí hay alternativas. There's some people that add steppers to their trucks and other vehicles. Hay gentes que le ponen como escaloncitos a su vehículo y otras alternativas. There's modification alternatives and systems for better. Hay sistemas y alternativas de modificación que asisten para mejor. And there's also a sort of hydraulic systems. También hay algún tipo de sistemas, posiblemente creo que se llaman hidráulicos, algo así. And there's other alternatives, y hay otras alternativas. But there are situations where it's difficult, including to board the bus, times that when necessary. Pero hay situaciones que es dificultoso hasta subirse a un autobús o un camión, a veces que es necesario. And it can be more challenging if you gotta do it on a higher vehicle. Y puede ser hasta un reto más difícil al tener que estarse subiendo a un vehículo más alto. And I'm not sure if any other people or person might agree with me. Desconozco si alguna otra gente o variedad de gentes coincidan conmigo
that depending on your height and how severe the pain and the injuries, según su altura y cuán severo está el dolor y las lastimaduras, sometimes it can be worse to board a low vehicle. The pain gets worse. A veces puede ser hasta peor subirse a un vehículo si el vehículo está demasiado bajito. Eso puede hasta incrementar el dolor. So it can be just as bad if it's a high vehicle than if it's too low. Puede ser tan fuerte el dolor a veces si es muy alto el vehículo a donde se va uno o una a subir, o si es más pequeño. There's variety of vehicles, make and models. Hay variedad de vehículos, marcas, modelos, etc. From time to time, de tiempo a tiempo, let's analyze how we're boarding the vehicles. Hay que analizar el cómo nos subimos a los vehículos. And we must ask for assistance if we need someone to assist us boarding it. Y es importante que pedamos ayuda bajando el orgullo, lowering the pride, si acaso necesitamos asistencia para podernos subir bien a un vehículo de transporte. I've made other videos regarding this. Ya he hecho otros videos con respecto a esto. Transportation is a necessity, not a luxury, depending on the circumstance, and it's a need for most of us. La transportación no es un lujo, es una necesidad y según las circunstancias, pues muy necesaria para la mayoría o para casi, pues para muchos de nosotros y de nosotros. I've come up with numerous inventions and ideas, but injustices and economic hardships, well, haven't given me enough opportunity to make a lot of my inventions a reality. And when I say inventions, I mean in ways that it could make my life less painful, because I have a variety of injuries and I cope with pain on a daily basis. And even though I constantly overexert myself, and it doesn't seem like I have anything for other people because some things may not be so visible to the human eye, the fact is that I do have severe medical conditions and I cope with pain daily. And I've had hundreds of injuries. I've been put through hundreds of injuries throughout the years, inside and out. So when it ain't one thing, it's another, or it's several things together. So if things ain't working out for us a specific way, I mean, things don't get done on their own. We gotta persevere and try to find alternatives to either diminish the pain and or to prevent further or worse injury. Aunque algunas gentes no me creen, pues a mí se me lastimó en cientos de maneras, a mis hijos también. Muchas lastimaduras y lesiones por dentro y por fuera. Y a diario tengo un dolor cuando una cosa es otra o varias cosas a la vez. Pero las cosas no se hacen solas. Es que uno tiene que estar sobreesforzándonos de alguna manera o de otra. Pero es muy importante el persistir y el insistir de que si no funciona para nosotros y para nosotros de alguna manera, algún método, pues hacer lo posible para alguna alternativa, es acaso posible, o de alguna modificación, o de alguna otra manera para o disminuir el dolor, o prevenir el dolor, o evitarlo. When boarding vehicles of transport, if you see that a specific side in first ain't working or a specific leg, then try the opposite leg or foot in first, and that might help. Cuando se suben a algún vehículo de transporte o de transportación, si ven que el lado que están subiendo primero está causando dolor o empeorando dolor, pues analicen del cómo se suben o cómo le suben, y opino que intenten el lado opuesto. Quizás esto les pueda asistir. I try making short videos. Sometimes it's possible, other times it isn't. Intento hacer vehículos pues más cortos. A veces se puede y otras veces no. But know that all my videos are in good faith. Pero sepan que todos mis videos son en buena voluntad y de buena voluntad.